Hola chicos, buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de química. Esta semana pues ya estamos en la semana número 6, estamos a nada de concluir ya con este tercer trimestre y pues vamos a hablar acerca de las leyes ponderenciales, acerca o sobre las cuales se rige la estequiometría, ¿sí? En total son 6. Ahorita en las diapositivas vamos a ver 3, que son como que las más importantes, las que ustedes, 2 de estas ustedes las van a encontrar ya cuando estén en preparatoria. Y pues las otras, ahorita vamos a hacer una actividad, que es parte de su tarea para esta semana, ¿ok? Esta semana solamente va a haber un solo video. Entonces vamos a pasar con nuestro contenido. De la conservación de la masa de Lavoisier se refiere exactamente a esto, que cuando nosotros hagamos un balanceo de ecuaciones tenemos que tener la misma cantidad en reactivos y la misma cantidad en productos, ¿ok? Y bueno, aquí estamos observando una ilustración de lo que viene siendo este personaje, Lavoisier, y aquí tenemos el ejemplo en una ecuación química, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que dos moléculas de hidrógeno y un subíndice de 2 más el oxígeno 2 produce 2H2O. Y si observamos abajo, por ejemplo, nosotros sabemos que para sacar el balanceo multiplicamos los coeficientes por los subíndices. Coeficientes los mayores y subíndices los pequeñitos. Entonces tenemos 2 por 2, tenemos 4 de hidrógeno más y luego viene 32 en oxígeno. ¿Por qué 32? Porque una molécula de oxígeno vale 16. Entonces 16 por 2 son 32. Y en la suma total tenemos 36 del oxígeno más 2 del hidrógeno, 36. Eso del lado de los reactivos. Ahora, del lado de los productos, tenemos un coeficiente estequiométrico antes de la molécula del agua, del H2O. Y nosotros sabemos que cuando ese coeficiente está al principio de los elementos que tengamos, va a multiplicar en automático a los dos. Entonces tenemos que 2 por 2 del hidrógeno son 4, más 2 moléculas del oxígeno que tenemos, entonces son 16. Y nos va a dar exactamente lo mismo, porque tenemos las mismas moléculas, solamente que diferente estructura, por así decirlo, ¿sí? Y pues abajo podemos verlo como peso atómico. Nos dice que el hidrógeno vale 1 y 1 por 4 son 4. Y el oxígeno vale 16, que sería 16 por 2, que fue lo mismo que les mencioné ahorita. Y del otro lado pues observamos igual en los productos. 1 del hidrógeno, por 4 pues da 4 y 2 de 16 del oxígeno nos da 32 con una suma de 36. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda ley, que es la ley de las proporciones definidas o constantes. Y esta la propuso un científico que se llamaba Proust en el año de 1799. Y esta nos dice que cuando se combinan dos o más elementos para un determinado compuesto, o sea, por ejemplo, en el agua, tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Siempre lo hacen en relación de masa constante, ¿sí? O sea, que tienen que ser equivalentes. Y aquí lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que tenemos, las grises son el azufre, más las amarillas que son el oxígeno. Entonces, si nosotros vemos que en reactivo tenemos al azufre y al oxígeno, como productos pasan exactamente las mismas moléculas en el orden correspondiente. Luego ponemos abajo, ahora hay 4 moléculas de azufre y 2 moléculas de oxígeno. Al momento que pasa como producto están exactamente esas moléculas, pero ya combinadas, ¿sí? O sea, tenemos las 4 de azufre y las 2 de oxígeno. Y en el último ejemplo tenemos 6 de azufre y 2 de oxígeno. Y como productos podemos observar las 6 moléculas de azufre y las 2 del oxígeno, ¿sí? O sea, esta ley nos dice que los reactivos o la combinación entre dos elementos, dos moléculas de diferentes elementos, al momento de que pase como producto van a pasar exactamente igual o en la misma cantidad. Y aquí tenemos en un ejemplo en una ecuación química, ¿sí? Haz de cuenta que nos dice que tenemos 2 moléculas de hierro, que en total esas 2 moléculas de hierro suman 112 gramos, más
dos moléculas de oxígeno que suman 32. ¿Por qué? Pues que el oxígeno vale 16, 16 por 2, 32. Y luego lo vemos como productos, o sea, están separados. Aquí estamos viendo lo que viene siendo una ecuación de síntesis, ¿sí? Dos elementos separados que pasan como uno solo en producto, pero pasa con las mismas moléculas, ¿sí? O sea, hay dos de hierro y dos de oxígeno. Lo que me dice que va a ser exactamente, ustedes lo pueden sumar. Aquí tengo 144 gramos del lado de los productos. Del lado de los reactivos, 112 más 32 me debe de dar 134. Bien. Ahora vamos a pasar con la última de estas leyes que vamos a observar, y es la ley de Richard. Y nos dice que las proporciones recíprocas o equivalentes, ¿sí? O sea, esta habla de proporciones recíprocas o equivalentes, iguales o que viene y va de igual manera. Masas de combinación también se le llama, y también lo vamos a conocer como masas equivalentes. Nos dice que fue enunciado por el alemán J.B. Richter en el año de 1792, y dice que los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso conocido de una tercera son químicamente equivalentes entre sí. Ok, ¿qué nos quiere decir este enunciado? Bueno, nos dice que si nosotros tenemos dos sustancias que se combinan con otra tercera, la suma entre las tres va a ser equivalente. O sea, si yo tengo dos reactivos, esa combinación de dos reactivos tiene 44. Cuando yo sumo un tercer reactivo, ese tercer reactivo también tiene que tener 44, ¿sí? O sea, tiene que ser equivalente la relación. Lo vamos a ver en un ejemplo químico o con moléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos que el carbono, en el primer ejemplo, tenemos que el carbono vale 12 más 32 del oxígeno. ¿Por qué? Porque hay dos moléculas. Entonces, al momento que pasa que se convierte en dióxido de carbono, ¿sí? Porque carbono más oxígeno produce el dióxido de carbono. Bueno, pues ahí podemos observar las dos moléculas del oxígeno y la del carbono en medio, y es la suma de 44 gramos como producto. Y como reactivo tenemos 12 del carbono y 12 del oxígeno. Y al sumarlo nos da 34, ¿sí? Y abajo tenemos 24 gramos de carbono y luego tenemos 64 de oxígeno. Si nosotros sumamos 64 más 24 nos debe de dar 88, que es el equivalente de gramos que nosotros tenemos en los productos, ¿sí? Entonces, como nosotros hemos podido, bueno, le voy a dar otra. Nosotros podemos ir observando, estas tres leyes nos hablan exactamente de lo mismo. O sea, todas nos hablan que debemos, todas las moléculas, tanto en reactivos como productos, como moléculas, como ustedes los tengan, tienen que ser equitativas o iguales, proporcionales, con el nombre que usted les quiera decir. Pero siempre tienen que ser la misma cantidad de reactivos que la misma cantidad de productos. Y ya pues cada científico lo dio o lo diseñó como mejor se le acomodó, como mejor lo comprendió, como para él estaba correcto, pero todas hablan de lo mismo. Ahora, aquí pueden observar que dice tarea y vienen las siguientes tres leyes que nos faltan, que es la ley de las proporciones múltiples, la ley de los volúmenes de combinación y la ley del Avogadro, ¿sí? Entonces, vamos a explicar de qué va a tratar la tarea. ¿Qué es lo que va a hacer con estas 6 leyes? Usted va a hacer un video tipo documental, ¿sí? O sea, va a hacer un video documental acerca de estas leyes. Va a poner obviamente el nombre de la ley, en qué año se rigió, qué personaje. Y dentro de las imágenes, o sea, cada vez que pase la información de las 6, va a colocar el personaje que lo creó, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de... si hablamos de Lavoisier, pues va a poner una imagen de Lavoisier, pero que usted vaya identificando estas caras, ¿sí? Entonces, al momento de que usted haga su presentación digital, les repito, con las 6 leyes lo que va a hacer es que va a colocar, cuando hable de la primera ley, coloca la imagen del científico, en la segunda ley coloca su imagen y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, este video documental se sube el día viernes a las 2 de la tarde. Si tiene alguna duda, mándeme mensajito, escríbame al grupo o en Classroom de 8 a 2 de la tarde. O si es muy urgente y ve que no le contesto por X razón, pues igual me puede marcar. Ahí tienen mi número también. Bueno, chicos, pues sería todo por esta semana. Dios les bendice, les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien. Bye.